Hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy vamos a ver cómo reparar una lavadora Whirlpool que no está exprimiendo. Lava, enjuaga, pero no exprime. Ok, al parecer el artículo empieza a funcionar normal. Lo ponemos solo para que exprima. Claro que es el drenado y exprimido. Y le vamos a presionar al inicio. El artículo empieza a funcionar bien. Enciende lo que es la bomba del desagüe. Está sacando el agua. Activa el seguro de la tapa, pero no se mueve. Y así podemos estar todo el tiempo y el artículo no se va a mover, no va a centrifugar. Este modelo es una Whirlpool Expert System de 19 kilos. Y así se queda. Ok, bueno, les recuerdo que para esto tienen que tener un poco de paciencia. Por eso ya llevamos 2 minutos y el artículo sigue sin moverse. Y así puede estar 5 o 10 minutos y no va a hacer nada. Ok, vamos a pausarlo. Y vamos a salir de esta programación. Hay que mantener presionado hasta que se desprograme el ciclo que habíamos puesto. Vamos a poner en apagado y tenemos que esperar a que se termine de quitar el seguro de la tapa. Ok, les recuerdo que hay que tener un poco de paciencia. En este modelo, que es un poco más digital que algunos, sí es un poquito tardado. Como pueden ver, la perilla está en apagado. Ahí ya se desbloqueó lo que es la tapa. Bueno, vamos a entrar al menú para calibrarla, que como les había visto en otros videos es un movimiento hacia atrás, 3 hacia adelante, 1 hacia atrás y 1 hacia adelante, y deben de prender todos los LED. Ok, ahí entramos al menú. Traten de hacer cada movimiento segundo por segundo, porque si no lo hacen segundo por segundo pues no les va a permitir el acceso. Tiene que ser preciso. Una vez que entre vamos a girar la perilla hasta que el LED quede en enjuagar. Ahí ya está. Y le vamos a dar inicio. Perdón, en este caso le vamos a dar selección de etapas. En este caso vamos a dar selección de etapas. El modelo es un poco diferente a las otras. Y es el botón que se encuentra a un lado de los LEDs. ¿Ok? Ahí ya le damos y se empieza a recalibrar. Ahí el artículo tiene que hacer todas sus funciones: lavar en seco, exprimir, girar la tina, llenar, drenar. Hay que tener un poco de paciencia, les repito, no es cuestión de un minuto. Hay que dejar unos 10 minutos. Si se apaga por sí sola, perfecto, el artículo ya está recalibrado. Si no se apaga, hay que darle tiempo. Unos 10 minutos que esté así, está perfecto. Se dan cuenta, ahí todos los LEDs están encendidos, los costados. El artículo ahorita está drenando. Paró la bomba. Bueno, ahí ya está girando el agitador, que es lavar en seco.
Ahí activaron lo que es las electroválvulas, que son las que sirven para llenar. Si nos damos cuenta, aquí ya se quedaron detenidos los LEDs en encendido, pero hay que darle más tiempo. No lo desconecten, no lo apaguen, no lo muevan. Tengan un poco de paciencia. Ahí ya los LEDs ya cambiaron, estaban todos encendidos, quedó solo encendido el primero. Esas lavadoras están diseñadas para estar funcionando automáticamente. No se recomienda llenar manual, no interrumpir los ciclos. Están diseñadas para que funcionen por sí mismas. Son muy buenas, pero hay que tenerlas conectadas al agua de llenado, al agua del desagüe y su tubería de desagüe. Como se dan cuenta, ahorita está haciendo otra función. Estoy tratando de no ponerle, de no pausar el video para que ustedes puedan ver qué es lo que tiene que hacer en una calibración. Solo que les aclaro, no todos los modelos hacen las mismas funciones. No todos los modelos hacen lo mismo. Pero sí es la misma forma de recalibrar. Ahorita me acaba de desactivar el seguro de la tapa. Bueno, con esto que estamos haciendo, con la recalibración, el artículo ya debe de exprimir. Ya debe de exprimir. No debe tener ninguna falla más. ¿Ok? Si tienen alguna duda, se atoran en algo, pueden dejarme algún comentario. Y trataré de comunicarme con ustedes. Trataré de contestarles lo más pronto posible. Espero que les sea útil, espero que les sirva este método de calibración. Ya había subido en otros videos, pero solo era calibrar sin reparar alguna falla. Si ya pasaron los 10 minutos y ven que el artículo sigue del lado derecho a izquierdo, hay que mantener presionado el botón durante 3 segundos para salir del menú. Y ya el artículo ya lo podemos usar normalmente. Les recuerdo, tengan un poco de paciencia. No hay que desesperarse y quitar todo, cancelarlo, dejar la programación a medias. Ténganle un poco de paciencia. Bueno, en este caso voy a salir ya del menú, pero ustedes deben de dejarlo un poco más de tiempo. Hay que mantener presionado durante 3 segundos hasta que nos saque. Como pueden ver, ahí ya nos sacó de la calibración. Y ya el artículo pues lo podemos usar normalmente. Ojo con esto, la recomendación es una vez que terminemos de calibrar, hay que desconectar el artículo un minuto. Después volver a conectarlo y poder usarlo. ¿Ok? Si no lo desconectamos y ponemos de nuevo al exprimido o a la función que queramos hacer que no nos estaba haciendo, puede ser que no nos funcione porque el error sigue programado. Entonces hay que desconectarlo un minuto y volver a conectarlo. Si se les llega a olvidar, no hay problema, simplemente no les va a hacer la función. Y no en todos los casos. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si no les hace la función que desean, tienen que desconectar el artículo un minuto, vuelven a conectar y lo vuelven a poner, a probar. ¿Ok? Ahorita no lo voy a desconectar, lo voy a poner directo para ver qué función nos hace. Si nos exprime o si no.
Vamos a ponerlo. Como se dan cuenta, ahorita ya le apreté inicio y no me respondió. Lo apago, vamos a intentarlo de nuevo. Está en exprimido. Al hacer eso, el LED de la tapa debería de parpadear, y como nos lo está mostrando ahorita, no está haciendo nada. Ok, voy a apagar el artículo y voy a desconectarlo como les había comentado. Ya desconecté la lavadora y pues ahorita está apagada. Ok, ahí vamos a esperar el minuto nada más para volver a conectarla y volver a intentar la función. Les recuerdo, es una Whirlpool de 19 kilos. Ok, voy a conectar de nuevo y vamos a volver a probar su función. Ya conecté el artículo, vamos a volver a intentarlo. Acuérdense que esto tiene unos segundos de retraso. Ya lo había conectado, pero después de unos segundos activa. Ok, vamos a volver a ponerlo a exprimir y le vamos a dar inicio. Como pueden ver, el seguro de la tapa ya nos está activando, ya activó. Les recuerdo, amigos, una vez que termine la calibración hay que desconectar el artículo, esperar un minuto y volver a conectarlo. Si no lo hacen, les va a pasar lo mismo que sucedió ahorita, que no nos marcaba el seguro. Y ahí, como pueden ver, ahorita acabo de escuchar el sonido del clutch del centrifugado. Ahí, como pueden ver, ya está girando lo que es la tina del centrifugado, cosa que no nos hacía al principio. Bueno, amigos, la única recomendación es esperar el minuto después de la calibración, conectarlo y ya después probarlo. Ok, espero que les sirva, que les sea útil. No olviden suscribirse a mi canal. Si les gustó, si les sirvió, denle like. Y si tienen alguna duda, dejen sus comentarios y trataré de comunicarme con ustedes lo más pronto posible. Gracias.